Apreciados hermanos y amigos, reciban un cordial saludo de bienvenida a este tu programa del Maestro para los Maestros. Como es nuestro hábito, vamos a orar para pedirle al Dios del cielo su bendición. Oremos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad que nos das de abrir tu palabra. Oriéntanos a través de tu Espíritu y enséñanos, Señor, a ser obedientes a tu palabra. En Jesús, amén. El Evangelio Eterno. Este es el título de la lección que durante esta semana hemos podido disfrutar. El versículo de memoria lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 14 y el versículo 6, y dice de la siguiente manera: Entonces vi otro ángel que volaba por el cielo con el Evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y tribu, pueblo y lengua. Este es el versículo que a nosotros nos sirve como base para poder entender que el Evangelio eterno fue una iniciativa de Dios mucho tiempo antes de que el ser humano existiera e incluso antes de que existiera cualquier ser racional. El Evangelio fue una iniciativa de Dios. Eso no se debe olvidar. ¿Tú recuerdas que en todas las civilizaciones había deidades, habían ídolos de piedra, de madera? Pero cuando nos encontramos con el relato bíblico nos dice que el pueblo de Israel solo tenía un Dios, que es el mismo Dios de nosotros. Los israelitas de antaño tenían lo que se llamaba la Shema, que se encuentra en Deuteronomio el capítulo 6 y el versículo 4, que dice: Oye Israel, o escucha Israel, Jehová, vuestro Dios, Jehová uno es. Esa era la Shema, ese era el canto de Israel. Para nosotros los adventistas del séptimo día, la Shema, entre comillas, son el mensaje de los tres ángeles. Esa es la razón de ser de nuestra existencia. Y este estudio que durante esta semana hemos desarrollado, precisamente hablaba un poco acerca de lo que implica el Evangelio eterno. Te digo que si me ves que el cabello se me mueve, que hay brisa de fondo, que hay un sonidito de pájaros, es porque nos encontramos en el campamento adventista de la Floresta, acá en la ciudad de Santa Marta. Un campamento precioso, campamento al que tú puedes llegar a acampar. Ponte de acuerdo con la administración del campo local de acá de la Asociación Colombiana de la Costa Atlántica y puedes, previo arreglo, acampar en estas instalaciones que están preciosas y cerca al mar. Así que estoy en este lugar que me trae muchos recuerdos. Como es habitual, vamos a dividir el estudio de nuestra lección en los tópicos correspondientes. Y el primer tópico lleva como título Un libro de esperanza lleno de gracia. Muchas personas, cuando estudian el libro de Apocalipsis o cuando oyen hablar del libro del Apocalipsis, se imaginan figuras espantosas, bestias con dientes, colmillos, se imaginan escenas dantescas de conflagraciones, de guerras, se hablan de imágenes extrañas. Muchas personas creen que Apocalipsis es un libro lleno de símbolos místicos, pero eso es lo más lejano a la realidad. El libro de Apocalipsis es el libro más bello de la Biblia porque allí se culminan todas las profecías. En este libro podemos nosotros encontrar el cumplimiento de aquella antigua promesa de Génesis 3:15. Aquí, el libro es un libro que, como el título lo indica, lleno de gracia. Es un libro de esperanza. ¿No te parece que es muy importante que nosotros leamos el libro de Apocalipsis y que lo entendamos? ¿Sabías tú que el libro de Apocalipsis habla acerca de Jesús? Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús ascendió a los cielos, Jesús intercede por nosotros, Jesús perdona nuestros pecados, Jesús está pronto a regresar. Cada uno de estos temas son tratados en el libro de Apocalipsis, porque el libro de Apocalipsis habla específicamente acerca de Jesús, del mensaje de Él para su pueblo, de lo que Él está haciendo ahora en el santuario celestial. Apocalipsis nos dice que Él nos amó
y que entregó su sangre por nosotros, para que nosotros pudiésemos ser sacerdotes, ser hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. El libro de Apocalipsis nos dice que también debemos escuchar el mensaje urgente que allí se nos dice. ¿Y cuál es el mensaje urgente? El mensaje que los tres ángeles nos presentan. No es de extrañar entonces que Satanás quiera que tú mires el libro de Apocalipsis como un libro aterrador, cuando es todo lo opuesto. Es un libro lleno de esperanza, con un mensaje de gracia. El segundo tópico lleva como título El Evangelio Eterno. ¿Por qué se dice que el Evangelio es eterno? La palabra eternidad sugiere una vida que no tiene principio en el pasado, una vida que no tendrá final en el futuro. Y el único ser que ostenta estas características es Dios. Por eso, el Evangelio es eterno, porque antes de que Dios creara la primera criatura racional en todo el universo, ya Él diseñó un plan contingente por si de pronto alguna de esas criaturas desertara. Antes de que Dios creara al ser humano, el plan de la salvación ya estaba diseñado. En otras palabras, las buenas nuevas, que es lo que significa la palabra griega evangelio, las buenas nuevas ya existían. Y esas buenas nuevas estuvieron ocultas por mucho tiempo porque no eran necesarias. Pero tan pronto se dio la necesidad, se activó el plan de la salvación. El Evangelio nos trae la increíble noticia de que antes de que el mundo fuese hecho, antes de que el ser humano existiera, ya Cristo en la fe, ya Cristo en sus planes divinos había muerto por ti y por mí. Esas son noticias vibrantes. Esto nos dice que el Evangelio esto nos dice que el pecado no tomó por sorpresa a Dios. Él previó el pecado. ¿Cómo pudo Él prever el pecado? Pues precisamente porque como nos creó siendo criaturas con libre albedrío, Él consideró que existía la posibilidad de que alguno de nosotros pecáramos. Ya se dio el pecado, ya no hay más que argumentar. Simplemente ahora se activó ese plan que Dios había previsto por si de pronto alguno cayese. Y como efectivamente así ocurrió, efectivamente el plan de la salvación se activó. ¿No te parece que es muy maravilloso que el mismo Dios que nos creó es el mismo Dios que también diseñó un plan de salvación? No es el Dios egoísta que algunos quieren presentar, un Dios tirano del Antiguo Testamento. Dios es amor. Y la evidencia más fuerte que tenemos del amor de Dios es que tú y yo estamos con vida. Es que tú y yo podemos disponer de nuestros recursos para utilizarlos para el beneficio de la familia. Que tú y yo podamos tener las funciones fisiológicas bien. Eso se llama amor de Dios. Eso forma parte del Evangelio eterno. Antes de crear el mundo, antes de que tú nacieras, ya Dios había preparado un plan para salvarte. El tercer tópico lleva como título Una historia de gracia. ¿Quién lo creyera que el mensaje de los tres ángeles, en vez de ser un mensaje de condenación, es un mensaje que habla de la gracia redentora de Dios? Es el mensaje del amor de Dios por la humanidad. Dios creó al hombre por amor, salva al hombre por amor, redimirá al hombre por amor y vivirá eternamente por el hombre y con el hombre por amor. Porque Dios es eso, es amor. Te decía hace unos instantes que el libro de Apocalipsis es una historia de Jesús, de la manera como Él nos ha amado de tal manera que dio su vida por nosotros. Cuando oigas hablar del Evangelio eterno, es posible que no entiendas a plenitud su significado porque tú y yo somos finitos, tú y yo no somos eternos. Posible que algunos de ustedes apenas están comenzando a entender la palabra de Dios. Pero los años anteriores se pueden decir que han sido años relativamente perdidos, porque no los has vivido en Cristo Jesús. Por eso hoy es tan importante que si escuchas este mensaje, si tú sientes que el Espíritu Santo te está tocando el corazón, lo mejor que tú puedes hacer es aceptarlo, porque al aceptarlo te garantiza una eternidad.
Ya viviste una vida pasada que no era la mejor. Dios perdona eso, aunque hayas perdido tiempo, pero se te proyecta todavía hacia la eternidad. En ti está el querer abrazar este evangelio. En ti está el formar parte de una historia que culminará exitosamente con el triunfo final de Cristo sobre Satanás, del bien sobre el mal. De ti depende, querido hermano y amigo, si aplicas y aceptas la gracia redentora que Dios te ha ofrecido. Es importante que también entendamos que el Evangelio nos habla del pasado, nos habla del presente y nos proyecta al futuro. Nos habla del pasado porque en un tiempo vivimos sin Dios, pero Dios nos perdonó los pecados pasados cometidos por ignorancia. Nos habla del presente porque te está diciendo no te salgas de la iglesia. Salte del mundo y vente para la iglesia. Y te habla del futuro porque te dice Cristo va a venir pronto. Todo eso forma parte del Evangelio y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis. ¿Te interesa este tipo de mensajes? ¿Te interesa un tema de tal naturaleza que abarca toda tu vida, pasado, presente y futuro? A mí, en lo personal, me parece un tema maravilloso. Pero el tema que sigue a continuación y que forma parte del cuarto tópico es id por todo el mundo. Quiero decirte que el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio que solo lo predican algunos cuantos y que algunos cuantos lo oirán. La Biblia dice que este evangelio será predicado a todo el mundo. ¿Están oyendo ustedes estos pajaritos? Precioso. Esto es lo que se llama la campiña del Señor. Este evangelio será predicado en todo el mundo y estos pajaritos vinieron para decirnos, sí Señor, estamos de acuerdo. Y esto significa, mi querido hermano, que nosotros formamos parte de un movimiento poderoso que es completo, que es universal, que pertenece a todo el mundo. Donde quiera se escuchen estas buenas nuevas de salvación, esa persona que escucha las buenas nuevas de salvación se constituye para nosotros en nuestro hermano. Si hay una nación que abraza el cristianismo, esa nación es hermana de nosotros. Si hay una tribu que abraza el evangelio, esa tribu es hermana de nosotros. Y todos los que aprendamos a obedecer a Dios y que entendamos su palabra y la abracemos con fe, nos constituimos en una gran familia. Somos una gran familia a nivel mundial. La iglesia adventista a la que tú eres llamado a pertenecer. Aquel hermano que se salió de la iglesia, vuelve a los caminos de Dios. Tú sabes que tienes una gran familia y no solamente somos nosotros los adventistas. Hay muchos cristianos en distintos lugares que también vibran con el evangelio que nosotros predicamos. Nos identifica el amor de Dios, nos identifica la cruz de Cristo, nos identifica el evangelio. Y en ese sentido, ellos también son nuestros hermanos. Y el quinto y último tópico lleva como título un movimiento misionero. ¿Cómo podría predicarse este evangelio del reino a todo el mundo? ¿Cómo podría llevarse este mensaje angelical a todo el mundo si no hay personas que voluntariamente vayan a otros lugares a compartir estas buenas nuevas? La iglesia nuestra, considerando la seriedad de estos mensajes, consideró enviar al primer misionero a Europa para que llevara este mensaje de predicación, para que llevara este evangelio. Y este misionero fue enviado en 1874. Fue el pastor John Nevins Andrews, un hombre brillante, hablaba 7 idiomas, se sabía prácticamente de memoria el Nuevo Testamento, podía citar el Antiguo Testamento con absoluta seguridad, era un escritor prolífico, era un predicador poderoso, era un teólogo muy eficaz, así que se envió a las misiones a lo mejor que se tenía en el momento. ¿Sabes por qué? Porque cuando Dios decidió salvar al ser humano, no envió a un ángel, vino Él mismo. Lo mejor que había en el cielo, nuestro Señor Jesucristo, fue enviado a nosotros para poder traer las noticias de las buenas nuevas de la salvación. Por eso, mi querido hermano, si tú sientes que quieres ser misionero, está bien. No necesariamente tendrás que irte a la India, o al Nepal, o a Argentina, o a esos países bien recónditos de Asia, del Oriente Lejano.
Comienza con tu familia, pero más aún comienza contigo mismo. Haz que el Evangelio tenga sentido en ti para que tú te des cuenta la eficacia de la sangre de Cristo. Todos aquellos que hemos abrazado el Evangelio de Dios somos personas que en manos del Señor, además de ser felices, además de ser gozosas, somos personas con esperanza, porque justamente eso es lo que nos motiva. Y el libro del Apocalipsis nos presenta eso. Ya dijimos que es un libro de esperanza, ya dijimos que es un libro que habla de Cristo, pero también es un libro que nos dice que tú y yo debemos participar de la proclamación del Evangelio que estos tres ángeles trajeron para nosotros. Cada uno de estos ángeles presenta un mensaje y cada uno de estos mensajes está contenido en distintas doctrinas. De esto nos vamos a encargar en lecciones posteriores. Por lo pronto quiero decirte que es una bendición que Dios nos haya considerado dignos de formar parte de este Evangelio. Es una bendición que nosotros abracemos el Evangelio. Es una gran bendición y un cerco de protección para ti y para nuestras familias, para ti y para tu familia, de que este Evangelio nos libra de peligros, nos libra de tentaciones absurdas, nos libra de malos hábitos y sobre todo nos brinda la esperanza de un mundo mejor. ¿Estás dispuesto tú a formar parte de este Evangelio? La puerta está abierta. Ven, ven, Dios te llama. Forma parte de este equipo misionero. Y cuando Cristo vuelva por segunda vez, recibirás tu propia recompensa. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes, mis queridos hermanos y amigos. Nos vemos en un próximo estudio de tu programa, Del Maestro para los Maestros. Bendiciones.